vamos a hablar acerca de lo que hay en nosotros, ¿verdad? El poder de Dios en el creyente a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó acerca de la venida del Espíritu Santo. Y decía que Él no nos iba a dejar solos, sino que iba a dejar con nosotros al Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en cada uno de nosotros desde el momento en el cual hemos creído que en Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él es el que va con nosotros, el que va a la par, pero no solamente eso, todos aquellos que le hemos recibido, al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos ha dado poder, y lo dice la palabra. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién está diciendo esas palabras? En el versículo 1, en el capítulo 1 se habla acerca de la ascensión como también de la promesa del Espíritu Santo, descrita desde el versículo 6, donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ese mismo Espíritu Santo del cual hablaba nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Cuando Él decía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablaba acerca de que el Espíritu Santo es un poder que hace emanar en nosotros como una agua que da sustento a nuestra vida, y ese poder de Dios está en cada uno de aquellos llamados creyentes. Usted y yo, como creyentes, debemos de tener esa seguridad, que si tenemos el Espíritu Santo, entonces está en nosotros ¿quién? El poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque fue su promesa. Esa promesa le fue dada a los discípulos antes de que Él se marchase. Por eso les está hablando del futuro. Porque muchos creen, ¿verdad?, que para recibir al Espíritu Santo es necesario tener una experiencia sobrenatural para poder decir: yo soy bautizado con el Espíritu Santo, o el hecho también de que se ratifica el bautismo del Espíritu Santo solamente a aquellos que hablan lenguas. Esos son errores doctrinales. En ninguna manera. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa desde el momento en que creímos en Cristo Jesús. Y porque es que Hechos habla acerca de recibiréis poder en el futuro, porque Jesús no se había ascendido todavía a los cielos. Como Jesús todavía estaba en tierra, Él había prometido que el Espíritu Santo vendría después de su partida. Por favor, busque el capítulo 7, si no me equivoco, del Evangelio según San Juan. En él vamos a encontrar la promesa de la cual Dios estaba hablando. Atrás del libro de Hechos encontramos el Evangelio según San Juan. Y ahí vamos a ver cómo es que Jesús hablaba acerca de lo mismo, porque aún Él no se había ido aún. Capítulo 7, versículo 37. Evangelio según San Juan. ¿Lo tenemos? Esto dice el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos. El que cree en quién? En Cristo Jesús. Cuando alguien viene y confiesa a Jesús como el Señor de su vida y se arrepiente,
En ese momento esta persona de su interior emanarán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. ¿Y quién es el que produce esos ríos de agua viva? Está la explicación en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, no solamente los discípulos de aquel tiempo. Amén. O sea que usted puede estar lleno del Espíritu Santo, claro que sí. ¿Y cuál es el requisito? Creer en Jesús como el Señor de nuestra vida. La Biblia nos lo está enseñando, que Jesús mismo les decía: el que cree en mí, de su interior correrán. La palabra correr quiere decir que no es un agua que está estancada, no es un agua que no se mueve, es un agua que está corriendo. Eso se refería simbólicamente a lo que iba a producir en la vida de los creyentes el Espíritu Santo. Ríos de agua viva, quiere decir que el creyente tiene que sentirse que está vivo, que tiene vida y que la vida que tiene la tiene en abundancia. Eso lo puede producir en nosotros solamente ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso está en usted, y eso está en mí. Pero lastimosamente algunos, a causa de la incredulidad, a causa de las dudas, sus vidas parece ser que en vez de que corran ríos de agua viva, parecen un pozo, ¿verdad? De los que están en la calle y todos sucios. Cuando en su corazón hay un río que debe de fluir si ha creído en Cristo Jesús. Si es verdadero creyente, debe de fluir ese río de agua viva en nosotros. Jesús lo dijo y se refería a ¿qué? Versículo 39, aquí dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Ahí da la razón. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún. Vaya, ahora vamos al libro de Hechos. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Usted y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. ¿Qué dice el capítulo 1 del libro de Hechos? Estamos en el versículo 6, ¿verdad? Entonces los que se habían reunido, ya Jesús a esta altura de la Escritura, ¿sabe qué ha pasado ahí? Ya Jesús ya resucitó. Ya no está muerto, ya no está crucificado, sino que ha resucitado. Después de esa resurrección se les manifiesta a sus discípulos. Y es en ello cuando Él está reunido, en el versículo 6, cuando dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya que Él hablaba acerca del reino de Dios. Y eso les pareció a ellos como: ojalá que ahora sí se establezca el reino, ¿verdad? Y que gobierne un judío aquí llamado Jesús, y que se les haga todos los imperios que han querido gobernar sobre Israel. Eso era lo que ellos pensaban. Y Jesús les va a dar una lección y les dice en el versículo 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Esa forma de manifestación del reino de la que ellos esperaban no iba a ser todavía, sino otra, que es la que sucedió en el capítulo 2, donde el Espíritu Santo, Jesús habiéndose ido, se manifiesta en ellos. Y es la que sucede en nosotros. Usted y yo vivimos en la gloria de Dios por la fe, con la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le tiene que dirigir a usted, el que debe de usted creer que tiene dentro de su corazón y que le da poder para seguir adelante. Le da poder incluso, hermano, para poder reprender al mismo enemigo. Porque usted está lleno del Espíritu Santo, si lo cree. El versículo les dice: eso no les toca a ustedes. ¿Cuándo se va a manifestar el reino como ustedes lo quieren? No les pertenece a ustedes. Eso está estipulado solamente por mi Padre, aunque Jesús lo sabía. Pero les dice: hay algo en lo que sí deben ustedes interesarse. Y es lo que les dice el versículo 8. El creyente debe de interesarse ¿en qué? ¿En que el reino de Dios se manifieste? Sí, pero no de la forma como lo esperaban los judíos, sino lo que dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Hasta cuándo ellas no iban a tener capacidad de testificar que Jesús vivía en sus corazones?
¿Cuándo ellos que iban a tener esa fuerza, esa energía y se les iba a quitar el temor? Cuando el Espíritu Santo llenara su vida. Por eso es que muchos no pueden, no se sienten capaces de testificar y decir, el Señor me ha cambiado, el Señor me ha salvado. ¿Por qué razón? Porque todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. O si lo son, no se han dado cuenta. ¿Por qué entonces sucede que muchos creyentes le da miedo predicar, le da miedo cantar, le da miedo decirle a otro, Cristo le ama? ¿Por qué razón? Porque no se ha dado cuenta que en su corazón vive ¿quién? El Espíritu Santo. ¿A dónde vive el corazón de nosotros? En el corazón de nosotros vive el Espíritu Santo. Entonces, ese espíritu es miedoso. A ese espíritu le da miedo la noche. Al Espíritu Santo le da miedo la noche. ¿Ah? Y cuando se oye ruidos en el techo, y cuando oímos malas noticias en la radio, le dará miedo al Espíritu Santo. ¿No? ¿Por qué razón? Él es la fuente de poder. Amén, iglesia. Dice el versículo 7. Bueno, ya lo vimos el 7, el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿dónde? Pero ¿hasta cuándo eso iba a suceder? Cuando viniera sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice hasta entonces? Porque ¿quién estaba con ellos? Jesús, correcto. ¿Qué les había dicho en San Juan? Que el Espíritu Santo iba a venir después de que Él se fuese. Y esto sucede, capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué dice el versículo 9? ¿Pueden leerlo? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiere decir que ellos fueron testigos cuando Jesús fue levantado. ¿Quiere decir que Jesús se fue? Sí. ¿Y les dijo que iban a quedar solos? No. Ahora dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay mucha gente que nos quedamos solo viendo al cielo cuando ya el Espíritu Santo está en nosotros. Los discípulos les pasó. Los discípulos se quedaron como viendo hacia el cielo. A ver cuándo viene Jesús. Miren cómo se fue, ¿verdad? Hay gente que quiere ver ese tipo de señales, pero les dice Dios a través de esos ángeles, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo le dice Jesús, que ustedes le han visto ascender, así mismo vendrá otra vez. Y esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Entonces, ¿a dónde está el Espíritu Santo hoy? Ahora va a haber lo que se conoce cuando en el capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo. ¿Pero por qué está hablando de la venida del Espíritu Santo? Porque Jesús ya se había ido. Amén. Estamos en Hechos capítulo 1, ahora vamos a empezar el capítulo 2. Estamos hablando de lo que el creyente tiene dentro de su corazón. Usted tiene un poder que no es suyo, sino que le ha sido dado por fe desde el momento en el cual usted y yo creímos en el Señor Jesucristo. Desde entonces, ahora nosotros sí somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo que tiene? Poder de Dios. Y vean lo que sucedió con los discípulos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Ya hablamos acerca de que Jesús se ha ido, ¿verdad? Es por ello que en el capítulo 2 es que habla de lo que se le conoce como la venida del Espíritu Santo. Pero no era que todos los creyentes, o sea, primero se acepta a Cristo y después hay que esperar un montón de tiempo para que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, porque muchos utilizan el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, para dar a entender, y tendréis poder cuando recibáis el Espíritu, les dice, ¿verdad? Está hablando en futuro porque aún estaba ahí, ¿quién? Jesús con ellos. Por eso es que les habla así.
En el capítulo 2 se manifiesta el Espíritu Santo y desde entonces la obra del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros los creyentes. Desde entonces, no es que yo primero acepto a Cristo y al tiempo, ¿verdad? Por fe empieza el Espíritu Santo a obrar en cada una de nuestras vidas. Porque somos creyentes. Jesús no está en la tierra con nosotros, pero no estamos solos. Dejó a alguien encargado. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y desde cuándo? Desde que aceptamos al Señor Jesucristo, nos rendimos a Él y le reconocimos, pero verdaderamente, ¿verdad? Porque si nosotros hay todavía algo que no hemos rendido, entonces no nos hemos rendido completamente, no puede haber una obra en nosotros del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en el capítulo 2? Como Jesús ya se fue, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dice? Llenos. ¿Cuántos? Todos. No dice alguno, ¿verdad? Sino que todos. Pero ¿quiénes eran esos todos? Los mismos que estaban cuando Él se fue. Ahora, respecto a la manifestación que se da en el capítulo 2, hay otros que dicen: si usted no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo. Esa es una mentira. Ese es un error. No significa que solo porque yo hable en lenguas que esté lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también produce frutos, y no hablar y hablar en lengua no es un fruto. Sí es una manifestación, no se puede negar. Pero lo que Dios más demanda de una de las obras del Espíritu Santo, ¿cuál es? El fruto. ¿Amén? El fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son? Lo leemos en Gálatas: amor, paz, gozo, benignidad, bondad. Es una lista. ¿Y eso quién lo puede producir en nosotros? Ese mismo Espíritu Santo que Jesús dijo: de su interior correrán ríos y agua viva. ¿Y desde cuándo? Desde que somos creyentes. Pero ¿por qué no sucede muchas veces? Porque no lo hemos creído. A veces incluso ignoramos que nosotros somos el templo, el lugar donde mora el Espíritu Santo. Pero cuando un creyente lleno del Espíritu Santo verdaderamente se ha rendido a Dios y el Espíritu Santo lo dirige y lo guía, hermano, es una obra grande que no solamente lo dice, sino que se manifiesta. Eso es lo que sucedió más adelante en el capítulo 3. Esto es lo que hace el poder de Dios en la vida de los creyentes. Cuando verdaderamente creemos, nos santificamos, nos guardamos para Dios y vivimos como Dios manda, hermano, nos dirigimos por el Espíritu Santo. Mire, quizás no tengamos dinero, pero tenemos gozo, tenemos paz, tenemos regocijo y hasta la capacidad de poder orar por los enfermos y ellos se sanan. Eso no es una obra humana. Ha pasado un tiempo, ya Pedro ha tenido la capacidad de que se le había prometido cuando le dijo: cuando sean llenos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Nunca ellos habían predicado, y en el capítulo 2, después de lo que leímos, Pedro se pone a predicar, pero ¿a través de qué? Del poder que había recibido del Espíritu Santo. Él se pone a predicar y vean lo que sucede en el capítulo 3. Todo esto lo podemos leer desde el versículo 1, siempre en el libro de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Miren qué duro, hermano, que al templo va. Aquí se manifiestan dos tipos de personas. Al templo iba ¿quién? El cojo, con su deficiencia y con su necesidad. Pero al templo también venían dos hombres que verdaderamente eran creyentes.
Dice la palabra que los dos iban al templo, lo único que uno se quedaba fuera a causa de uno de los requisitos que había en los judíos, que nada imperfecto podría entrar al templo. Él tenía una imperfección. ¿Cuál era su imperfección? Era cojo de nacimiento. Dice la palabra en el versículo, y era traído un cojo de nacimiento. Había una imperfección en él. ¿Cómo el poder de Dios se manifestó? De la misma forma como se manifestaba en Jesucristo. Porque aquí no es Jesús haciendo un milagro, o sea, Jesús como persona, como lo hemos visto en los evangelios. Es el poder de Dios en los hombres a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que muere en ellos. ¿Hay poder entonces en nosotros los creyentes? Claro que sí. El problema es que no lo creemos. No lo creemos. Si hasta cuando oramos a veces dudamos, Señor, si es tu voluntad que se muera y si no, que viva. Así oramos algunos y lo más seguro es que no mueran. Yo ya llevo varios. No pida oración, ¿verdad? Se nos olvida, hermano, que en realidad en nosotros los creyentes hay poder de Dios. ¿Amén, iglesia? ¿Hay poder de Dios? Sí. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Pero yo nunca he hablado en lengua, hermano. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Hay gente que no ha hablado en lengua, pero cree que está llena del Espíritu Santo. Puede orar por los enfermos y se sana. No significa eso, hermano, que solamente ellos pueden orar. No, hermano. Ese es el grave problema que nosotros, la iglesia ha comercializado, se podría decir, ha tergiversado en sí. Hacemos un anuncio que va a venir un evangelista, hermano, fuera del país, que sana y que no sé qué, y no también nosotros tenemos el mismo poder que tiene el Espíritu Santo en él. Pero la gente ya viene con otra mentalidad. Ah, ese hombre sí, voy a ir a que me cure. ¿Y qué pasó con los que tenemos el Espíritu Santo aquí? No nos puede usar tampoco. Claro que sí. Nos puede usar a nosotros también, ¿verdad, iglesia? Claro que sí. Entonces dice que estos dos iban, como siempre, era su costumbre, a la oración. Y dice el versículo 13, se refiere al cojo, capítulo 3, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. El hombre muchas veces se conforma con la limosna, cuando Dios tiene más que una limosna. Amén, amén. Con el Espíritu Santo es limosna. ¿Qué le ha dado Dios? ¿Migajas? ¿O le ha dado parte de su divinidad? El Espíritu Santo, que en otro tiempo solo era lleno del Espíritu Santo el rey, bueno, el profeta en primer lugar, el sumo sacerdote, o al revés, como sea, no importa el orden, el rey. De vez en cuando el rey. No todos los reyes eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso, hermano? Eso era en tiempos antiguos. Ahora todos los que somos creyentes podemos ser llenos del Espíritu Santo, si lo creemos. Y de esa forma se va a manifestar también el reino de Dios que pedían los discípulos. Ahora van a restaurar el reino de Dios. Ya aquí se está manifestando. Y se está manifestando con poder. ¿Cómo se manifestó? Como se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Los mismos milagros que hizo Jesús se vieron en tiempos de la iglesia del libro de Hechos. ¿Sabe usted que los discípulos resucitaron muertos? Sí, resucitaron muertos. Se recuerda que Jesús resucitó a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Esos son los que tenemos escritos. Y sabe que también los apóstoles pudieron resucitar muertos. ¿Qué es eso? La manifestación del reino de Dios. Pero en este caso, ¿qué es? El Espíritu Santo manifestándose en ellos. ¿Por qué hoy no se manifiesta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creemos nosotros? Que nos falta fe. Es posible. Que no hemos creído verdaderamente como debe de ser también. Aquí estos hombres, hermanos, ¿usted cree que van a dudar cuando van a decir lo siguiente? El hombre les está pidiendo ¿el qué? Limosna. El dinero
No es nada, no es comparado con lo que usted tiene dentro de su corazón. Quizás en su bolsa manden un 5, como estos son. Pero sabían en quién habían creído en el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaron que les diese ¿qué? Limosna. Ellos, versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos. ¿Sabe que es una manifestación gloriosa la que se va a dar en ese cojo? Él esperaba recibir el qué, dijo. Y hay algunos que por eso ya no vienen al culto. No, él no recibía el milagro, hermano. Limosna andaban pidiendo. Usted es bien duro. Es que es cierto, hermano. Hermano, voy a cerrar la iglesia porque yo quería ser prosperado, quería ser bendecido económicamente. Y mire, más acabado estoy limosneando. Como ¿verdad? No he puesto la mirada en lo que verdaderamente debo de poner, en el poder de Dios que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando les dice Pedro y Juan: miren, míramos. No crea que le está diciendo, mira, voy a aburrir pidiendo aquí. No, tú no necesitas eso. Ellos han visto la necesidad que este hombre tiene. Y la necesidad que este hombre tiene no es la de la limosna, sino que se manifieste Dios en él. ¿Cómo se manifestó en ellos? Por eso en el versículo 5, en el 6 sucede el milagro cuando dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro si no tenía plata ni oro? El Espíritu Santo. La manifestación gloriosa del reino de Dios. La manifestación gloriosa es lo que se va a ver allí. Nunca lo habían visto con Jesús. Pero ¿por qué ahora está hablando así? Porque creyó a la promesa que se le dijo, ¿verdad? Recibiréis poder. Y cuando reciban poder, van a ser testigos. Van a poder tener la capacidad de testificar lo que han visto. Y no tenían temor. Míralo, le dice. 6 estoy, ¿verdad? Mas Pedro y Juan: no tengo plata ni oro. Porque lastimosamente muchos de nosotros, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de reino de Dios, a veces lo ponemos en cosas materiales. Y Romanos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Y aquí está la muestra. ¿O no, iglesia? Pero los hombres, incluso la gente, pone su mirada ¿en qué? En cosas terrenales. Cuando se habla de, o sea que la gloria de Dios va a venir, quiere decir que voy a ser rico, voy a ser próspero, voy a tener aquello y no me va a pasar nada, no voy a tener enfermedad. No solo eso, no es eso, hermano. Eso es temporal. Ahí, incluso en esas necesidades que hemos hablado, de dinero, de salud, allí se puede manifestar Dios. Porque eso es lo que está sucediendo. Hagamos un análisis. ¿Cuántos creemos que este cojo vivió en la época de Jesús? ¿Qué creemos nosotros? ¿Es un cojo nuevo? ¿O ya hace tiempo sucedía que él era cojo? Hace tiempo. Ahora llevémoslo a otro plano. ¿Creen ustedes que si fueran contemporáneos de la época de Jesús, por qué no lo sanó Jesús? ¿Lo pudo haber sanado Jesús? ¿O no, iglesia? Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Que fuese sanado después de su partida y que la gloria de Dios se visualizara a través de ahora ¿de quién? De los creyentes. Amén, hermano. A veces las necesidades Dios las permite para eso, para que usted ore por una manifestación de Dios, y cuando eso sucede, Dios es glorificado. No vea la necesidad siempre como una maldición, que muchos lastimosamente ponen ese error. Usted no tiene Cristo, hermano, usted está salado, vive bajo una maldición. Usted no tiene Cristo porque no diezma, pues usted no sabe, hermano. Esas son mentiras. Esas necesidades siempre van a haber. Ahora, Dios es bien, sí, puede probarlo, pero no es una obligación. Esas son estrategias de hombre para sacarle el pisto. Y ahí está la gente, hermano. Hasta yo me di cuenta. Y estas son las cosas
ver a la gente, pero el verdadero poder de Dios se nos ha olvidado. Pero usted y yo, aunque somos pocos, valoremos esto que hay en nosotros, iglesia. Si aquí eran pocos los discípulos se van multiplicando conforme Jesús se ha ascendido y el Espíritu Santo se va manifestando en verdaderos creyentes que sufrían oprobio, que sufrían persecuciones, dificultades y enfermedades. Ellos no dejaron de testificar. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el ¿qué? El poder de Dios. Lastimosamente la iglesia de hoy ha menguado en ese aspecto. Hermano, yo no seguí porque viera que un montón de problemas en la iglesia, un montón de problemas que me vino a mi vida después de que yo me convertí. ¿Y quién me dijo que quién iba a tener problemas? ¿Quién le dijo Jesús a sus discípulos? En el mundo tendréis ¿qué? Oigan, o en el mundo tendréis toda la clase de bendiciones, les digo. Esas están garantizadas por fe. Sin embargo, cuando Él dijo tendréis aflicciones, pero les dio una promesa, pero confiad, oigan, yo, amén, iglesia, yo he vencido. Ese es Jesús el que vive en su corazón. Y eso lo llegaron a creer ellos. Por eso es que con poder, ¿verdad? Le dicen en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía? El Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Poder, ¿verdad, iglesia? ¿Y quién podría mencionar ese nombre si eso era prohibido, hermano? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos tenemos el poder de Dios? Cuando esté en dificultades, acuérdese de esta palabra. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió, hermano? Quedaron burlados. ¿Cuál fue la vergüenza que pasaron? Ninguna, hermano. Vea el versículo 7. Y tomándole, como ellos creían lo que habían dicho, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies. Ese sí fue milagro, ¿verdad? No como el de una película de uno que aparece pidiendo en un parque y lo agarran dos policías y le aparecen los pies. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Y hasta gloria a Dios da. Este es de verdad, amén, hermano. Esto es de verdad. ¿Y cómo no va a entrar contento, hermano, al templo ahora este hombre si se le ha quitado el oprobio? Porque el Espíritu Santo de unos creyentes y unos creyentes que decidieron, hermanos, entregarse al Señor, y no importa si por esto los iban a matar, los iban a crucificar como crucificaron al que ellos siguieron, ellos decidieron creer en Jesús porque el poder de Dios estaba en ellos. El poder de Dios hizo que en el 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y el 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y hablando. ¿Qué? Yo creo que hasta sintió el poder de Dios ayer, ¿no? De seguro. Nunca había entrado al templo, lo había llevado a donde dice, a la puerta, ¿verdad? Hay otros que vienen pero se quedan en la puerta. Entran pero en la puerta están. ¿Por qué? Solo están pidiendo la limosna. Cuando en ellos hay un poder, como lo había en Pedro, como lo había en Juan, y ahora en este hombre que ha sido liberado. Así que, amada iglesia, las cosas externas, las críticas, los oprobios, la burla, no nos deben de interesar, porque en nosotros hay un poder que emana de nosotros, no es nuestro, es de Dios. Termina el versículo 9, dice, y todo el pueblo le vio ¿qué? El mismo pueblo que lo vio cojo, que lo vio pidiendo limosna, lo veía, hermano, saltar dentro del templo. Es una manifestación gloriosa. Ahora dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, pero oiga la palabra, le reconocían que era. ¿Usted cree que el siguiente día llegó a pedir? Es posible, ¿no? Si ya podía caminar. El hombre entonces está necesitado de qué, hermano? De la palabra de Dios.
El mundo está necesitado del Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo lo han hecho a un lado. Hasta la iglesia le ha cerrado la puerta. Y si no, vea el libro de Apocalipsis. Jesús mismo habla a una iglesia y le dice: he aquí yo estoy. ¿A dónde? ¿Cómo va a estar a la puerta, hermano? ¿A dónde debe estar Jesús? ¿Dentro de la iglesia o no? He aquí yo estoy a la puerta. No se le está diciendo a un mundano, se le está diciendo a una iglesia. Amén. Qué duro. Dios no quiere que seamos eso. Andamos aquí, pero Jesús no está dentro de nosotros. Cuidado. Amén, hermano. Porque esta iglesia sí tenía el poder de Dios. Pero aquella iglesia, ¿sabe de qué se jactaba? Se jactaba de que había dinero, que en la ciudad donde ellos vivían, hermano, había grandes laboratorios donde podrían hacer medicina para los ojos. ¿Sabe qué le dice Jesús? Esa gente está ciega de vista. Habían fábricas de tela, y ¿sabe qué les dice? Están desnudos. Así lo dice la palabra de Dios. Nosotros como iglesia debemos de cuidarnos de eso. No nos conformemos, como dice la carta del apóstol Pablo, a este siglo. No nos conformemos con estas cosas. Dios quiere darnos más. Para eso nos ha dejado el Espíritu Santo. No para ser uno más en el mundo, sino para que en ese mundo nosotros alumbremos como hijos de luz, como verdaderamente el poder de Dios se debe de manifestar. Pero es que me da pena, entonces todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, o sí ha sido lleno, pero lo ha dejado ahí a un ladito. Déjese llevar por él. Él le va a dar el poder. Él le va a dar las palabras. Él lo va a respaldar. Debe de haber una rendición de parte de nosotros. Lo que sucedió en él. ¿Quedaron avergonzados? ¿Qué tal si ellos oran, hermano, y lo levantan y hubieras quedado así? No se hubiese escrito este milagro. Y hay muchos milagros más. Hay milagros hasta de resurrección en este libro de Jesús. Jesús ya no está presente, pero sí el Espíritu Santo. Porque cree que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 escribe esas palabras, iglesia. Con eso termino. Romanos capítulo 1. Versículo 16, todos lo conocemos. ¿Lo tenemos, iglesia? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. Mire ahí por qué poquitos hay, porque es poder de Dios. Mire, pero solo usted es el único cristiano aquí en Canadá, solo usted es el único que habla así. El poder de Dios. Y no le da pena que nadie le hace caso, no. Es la